farmacéutica del Hospital Santa Lucía de Cartagena. Y este es mi conflicto de intereses y voy a hablar del tratamiento del mieloma múltiple en primera línea. El mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas caracterizada por la infiltración de dichas células en la médula ósea, provocando alteraciones clínicas tan conocidas como la hipercalcemia, la insuficiencia renal, la anemia y las lesiones óseas. Alrededor de un 31% de pacientes son diagnosticados de mieloma en un rango de edad entre los 65 y 74 años, siendo la mediana de edad de 69 años. También aproximadamente un 35% de pacientes son diagnosticados de mieloma múltiple con una edad menor de 65 años. Aparte de la edad del paciente, es necesario conocer su estado funcional y sus comorbilidades. Por eso los vamos a clasificar según su fragilidad, en pacientes FID, intermedio y frágil. La eficacia de tratamiento será lo que predomine en los pacientes FID, mientras que la tolerabilidad predominará en los pacientes frágiles. Como objetivos de tratamiento tendremos la máxima erradicación del clon tumoral, alcanzando la mejor respuesta posible con una toxicidad aceptable. Y también alcanzar la enfermedad mínima residual negativa, porque, como se ha visto, es un importante predictor de supervivencia. Recordamos que la enfermedad mínima residual se mide en médula ósea con técnicas moleculares o citometría de flujo. En esta enfermedad es muy importante lograr la mejor respuesta lo antes posible y para esto tenemos que emplear lo más eficaz en primera línea. ¿Y por qué es así? Esto es así porque al principio del tratamiento o de la enfermedad el clon es simple y los tratamientos son eficaces. A medida que vamos pasando tratamientos, pues el clon tumoral va adquiriendo mutaciones y se va haciendo resistente a los tratamientos, por lo que también las recaídas son más tempranas y el paciente además ha recibido varias líneas de tratamiento, lo que significa que ya también ha recibido toxicidad y no estamos seguros de que el paciente pueda tolerar el tratamiento. El enfoque principal del mieloma múltiple se basa sobre todo en el tratamiento, se basa sobre todo en si el paciente es candidato o no a trasplante. Vamos a ver las opciones de tratamiento que tenemos primero en pacientes no candidatos a trasplante y su evidencia científica. El ensayo VISTA es un estudio aleatorizado, abierto, fase 3, donde el objetivo principal fue el tiempo hasta la progresión. Tenemos dos ramas, son pacientes mayores de 65 años, con una N de 682 pacientes, con dos ramas, bortezomib, mefalamprednisona y mefalamprednisona, 9 ciclos de 6 semanas. El tiempo hasta la progresión en el grupo VMP fue de 24 meses, frente a la rama de mefalamprednisona que fue de 16 meses. Otro ensayo es el FES, que es otro estudio aleatorizado, fase 3, donde también tenemos 3 ramas de tratamiento, Lena-Dexa, de Lena 25, uno con 18 ciclos y otro hasta la progresión frente a mefalamprednisona talidomida. Aquí podemos ver que la supervivencia libre de progresión en el grupo de Lena continuo es de 26 meses. Otro ensayo es el SONG, que es un fase 3 aleatorizado y abierto, cuyo objetivo principal también es el tiempo hasta la progresión. 2 ramas de tratamiento, VRD, bortezomib, Lena de 25 de dexametasona, 8 ciclos de 21 días, y luego RD, lenalidomida 25 también, que son 6 ciclos de 28 días. Y luego mantenimiento con Lena, hasta progresión o toxicidad. Si nos fijamos en las características de los pacientes de este estudio, vemos que mayores de 65 años tenemos aproximadamente un 40% y la intención de trasplantar en estos pacientes era de un 70%. Por lo que vemos que estos pacientes no se ajustan a la población con la que nosotros estamos trabajando en este momento, que recordemos que eran los no candidatos a trasplante. En cuanto a la supervivencia libre de progresión, en el grupo del VRD, los máximos beneficiados son los menores de 65 años, con 48 meses, y los mayores de 65 y 75 tienen una media de 34 meses. Si nos vamos también a la supervivencia global, vemos que también los más beneficiados son los grupos de los pacientes del grupo VRD menores de 65 años. Y podemos ver también que en los grupos de VRD y RD mayores de 65 años, pues las curvas, que serían la amarilla y la roja, pues son muy parecidas. La tasa de discontinuación en esta rama de VRD es bastante elevada, un 23%,
y destacando eventos adversos hematológicos, neurológicos y gastrointestinales. Este es un póster que se presentó al 63 Congreso de AS. Es una base de datos de población americana con 2.342 pacientes, donde lo que se quería ver eran pacientes diagnosticados de mieloma múltiple y que habían utilizado en primera línea el esquema VRD. Se quería ver qué pasaba con ellos. Aquí podemos ver que la mediana de edad es de 67 años y la intención de trasplante pues es un 30% aproximadamente. Con esta población se obtuvo que la mediana de supervivencia libre de progresión era de 26,5 meses, muy inferior a lo que se había visto en el ensayo. Este es otro estudio, el VRD-Elite, que es un fase 2 multicéntrico y de un solo brazo. Este estudio se hizo para optimizar dosis. También, como podemos ver, solo se han incluido 50 pacientes, por lo que los datos hay que cogerlos con cautela. Sí que los pacientes sí que son mayores de 65 años y tenemos una inducción con 9 ciclos de 35 días, con lena 15 miligramos y el bortezomib los días 1, 8, 15, 22 y dexametasona, y luego una consolidación de 6 ciclos de 28 días y luego un mantenimiento con lena opcional. Las características de la población sí que se ajustan más a los pacientes que estamos viendo, con una mediana de 73 años y una citogenética estándar de un 84%. Con una mediana de seguimiento de 30 meses podemos observar que la tasa de respuesta es de un 86%, siendo la respuesta completa de un 66%. La supervivencia libre de progresión es de 35,1 mes y la supervivencia global aún no se ha alcanzado. Aún así, aunque este esquema se hizo con optimización de dosis, un 78% de los pacientes sufrieron modificaciones también de esta dosis y un 4% discontinuaron tratamiento debido a las toxicidades. En cuanto a la seguridad, pues destacar algún evento, como puede ser la fatiga, la neuropatía periférica o la hipofosfatemia. Otro de los estudios que tenemos es el Alcione, que es un estudio aleatorizado, fase 3, con 2 ramas de tratamiento, VMP, bortezomib, mefalamprednisona, frente a daratumumab, bortezomib, mefalamprednisona, donde el daratumumab lo vamos a poner en el ciclo 1 cada semana y del 2 al 9 cada 3 semanas. Estos son 9 ciclos de 6 semanas y a partir del ciclo 10 el daratumumab lo pondremos cada 4 semanas. Pues aquí las características de la población, también vemos que la mediana de edad es de 71 años, con también una ECOG de 0,1 de un 85% aproximadamente y una citogenética estándar de un 85%. La supervivencia libre de progresión de mediana en el grupo de VMP es de 19,3 meses y en el grupo de daratumumab de 36,4 meses, con una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a la supervivencia global, pues aún no tenemos datos, pero ya se ha visto que también hay una diferencia estadísticamente significativa, con un hazard ratio de 0,60, lo que significa que hay un 40% de reducción en el riesgo de muerte en los pacientes que están recibiendo el esquema de daratumumab. En cuanto a la enfermedad residual negativa, tenemos 2 seguimientos, a los 16 y a los 40 meses. A los 40 meses vemos que hay un 28% de pacientes que alcanzan la enfermedad residual negativa frente a un 7% que se consigue con el esquema VMP. Si esto lo trasladamos a la gráfica que tenemos al lado, podemos ver que cualquier paciente que alcanza la enfermedad mínima residual negativa pues está más tiempo libre de enfermedad. Y los pacientes que están en el grupo de daratumumab pues mantienen ese tiempo de libre de enfermedad, el tiempo de libre de enfermedad es superior. En cuanto a la tasa de discontinuación, pues fueron un 7%. No se identificaron nuevos aspectos relevantes en cuanto a seguridad. Podemos ver que es un esquema que se tolera bastante bien. Y si ahora hacemos un análisis de fragilidad, en la gráfica A vemos que la supervivencia libre de progresión en los pacientes que están en la rama del daratumumab, cualquiera de ellos tiene mayor supervivencia libre de progresión que el paciente FIT que se encuentra en la rama de VMP. En la gráfica B, si unimos a los pacientes no frágiles, o sea, los FIT y los intermedios, podemos ver que su supervivencia media de tiempo hasta la progresión es de 45,7 meses.
Aquí seguimos con el análisis de fragilidad y vemos que las diferencias en cuanto a eventos adversos pues no son significativas tanto en los frágiles como en los no frágiles. Por lo tanto, se tolera bastante bien en cualquier tipo de pacientes. Otro de los estudios que tenemos es el estudio Maya, que también es un estudio aleatorizado, fase 3, también con 2 ramas de tratamiento, dara-lenadexa frente a lenadexa. Los ciclos son de 28 días y en el ciclo 1 y 2 pondremos el daratumumab semanalmente. Entre el 3 y el 6 lo pondremos cada 2 semanas y a partir del ciclo 7 lo pondremos una vez cada 4 semanas. Lo que esto también supone un beneficio para el paciente, porque solo va a tener que venir un día al mes a hospital de día, pues 5 minutos. Las características basales de este ensayo, pues tenemos una edad media de 73 años y una citogenética de riesgo estándar pues de un 86%. Están bien balanceados los brazos. Y en cuanto a las respuestas, 2 seguimientos a los 28 y a los 56 meses, vemos que la tasa de respuesta se mantiene en el tiempo y a los 56 meses las tasas de respuesta completa en el grupo de daratumumab es de más de la mitad de pacientes, un 51% aproximadamente, frente a un 30% en el grupo de lenadexa. Y la enfermedad mínima residual, pues con 3 seguimientos, destacar desde los 48 meses aproximadamente, donde la tasa de pacientes con enfermedad mínima residual es de un 31% frente a un 10% en el grupo de lenadexa. Y es importante, aparte de llegar a conseguir la enfermedad mínima residual negativa, mantenerla, porque esto significa que la médula ósea sigue libre de células tumorales. Entonces, con un seguimiento de más de 12 meses, los pacientes que están en la rama del daratumumab tienen una tasa de enfermedad mínima residual negativa sostenida de un 16% frente a un 3% que tenemos en la rama de lenadexa. Si trasladamos todos estos resultados a la gráfica de supervivencia, pues podemos ver que en el grupo de lenadexa la mediana es de 34,4 meses y en el grupo del daratumumab tenemos una mediana de 61,9 meses, lo que supone unos resultados muy prometedores. Estos datos proporcionan un nuevo punto de referencia en supervivencia libre de progresión en los pacientes con mieloma múltiple que no son candidatos a trasplante. En cuanto a la supervivencia global, pues bueno, no tenemos aún datos, pero que sí que ya se ha visto ya una diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo del daratumumab, con una reducción del 32% de riesgo de muerte en los pacientes que estaban en la rama del daratumumab. Si volvemos a hacer el análisis por fragilidad, pues vemos lo mismo que hemos visto en el ensayo ACCIONE, donde cualquier paciente que esté en el grupo de daratumumab va a tener mayor supervivencia libre de progresión que el mejor paciente, o sea, el paciente FIT, que esté en la rama de lenadexa. Y lo mismo, y en la gráfica B, pues vemos, agrupándolos por no frágiles y frágiles, los pacientes que están en el daratumumab aún no han alcanzado la supervivencia libre de progresión, mientras que los pacientes de la rama de lenadexa sí que se ha alcanzado esa mediana de supervivencia libre de progresión. Como conclusión, las guías europeas de ESMO pues nos dicen lo siguiente. Para pacientes que no son candidatos a un trasplante, existen 3 nuevos estándares de tratamiento: VRD, DARA-VMP y DARA-RD. Cuando DARA-VMP y DARA-RD no estén disponibles, VRD será la opción preferente en pacientes FIT. RD y VMP deben considerarse para pacientes que no puedan recibir los regímenes anteriores. Con esto vemos que las guías europeas posicionan la utilización del daratumumab siempre que se pueda en primera línea para no candidatos a trasplante. Hemos visto los no candidatos y ahora vamos a ver lo que pasa con los candidatos a trasplante. Pues bueno, en el año 2013 la EMA aprobó el esquema de inducción VTD, en el año 2017 una lenalidomida de mantenimiento y en el año 2020 una inducción con daratumumab más VTD. Vamos a ver los tratamientos que tenemos disponibles y las evidencias científicas. Tenemos el ensayo GEN05 de menos de 65 años con el esquema VTD. Es un estudio fase 3 con dos randomizaciones. La primera randomización con 3 grupos de tratamiento con una N aproximadamente de 130 pacientes. En estos 3 grupos el primero es quimioterapia, que era lo que se usaba en ese momento para el mieloma, más bortezomib por 2 ciclos, talidomida de dexametasona por 6 ciclos y bortezomib talidomida de dexametasona también por 6 ciclos. Luego un trasplante y luego otra segunda randomización.
Con estos esquemas se consiguió una tasa de respuesta hasta los 6 ciclos de inducción en la rama de VTD de un 35% y tras el trasplante de un 46%. La mediana de seguimiento en la supervivencia libre de progresión pues fue en el grupo VTD fue de 56,2 meses y la supervivencia libre de enfermedad a los 10 años, la supervivencia global, a los 10 años en el grupo VTD pues fue de un 51%. Otro estudio es el GEM 2012 de menos de 65 años con el esquema VRD, bortezomib lenadexa, un estudio fase 3 nacional multicéntrico abierto, donde aquí el objetivo principal era valorar el acondicionamiento melphalan frente a busulfan-melphalan. Por eso todos los pacientes recibieron el esquema VRD. Primero, una inducción con 6 ciclos de VRD, donde en el ciclo 3 se recogen las células. Luego, un trasplante y una consolidación de 2 ciclos con el esquema también VRD. Vemos que los pacientes sí que se ajustan a los nuestros, los que estamos comentando, y una tasa de respuesta tras inducción y trasplante de un 44% y una enfermedad mínima residual negativa de un 42,1%. Otro de los estudios que tenemos es el Casiopeia, con una N de 1085 pacientes, donde tenemos una inducción, un trasplante y una consolidación. Son 2 ramas de tratamiento, DARA-VTD, en la inducción son 4 ciclos de 28 días, el daratumumab se pone en los ciclos 1 y 2 semanalmente y el 3 y 4 cada 2 semanas. Hay un trasplante y luego una consolidación de 2 ciclos también de 28 días, donde el daratumumab lo vamos a poner cada 2 semanas. Y luego un mantenimiento con DARA u observación. La mediana de supervivencia libre de progresión en el grupo, en la rama de VTD, pues está en 51,5 meses. Y en la rama del daratumumab, pues aún no se ha alcanzado. También los datos de supervivencia global aún son inmaduros. Los análisis actualizados del Casiopeia parte 1 confirman el beneficio de daratumumab VTD frente a VTD como esquema de inducción-consolidación. Con un seguimiento casi a los 30 meses, las tasas de respuesta completa en el grupo del daratumumab son de un 62% frente al grupo de VTD, que es un 47%, con una diferencia estadísticamente significativa. Esto supone un 20% más de pacientes que responden, con una respuesta completa. Y en cuanto a la enfermedad mínima residual, pues pasa un poco lo mismo. Hay un 20% más de pacientes con enfermedad mínima residual negativa. Y esto se lo achacamos a la adición del anticuerpo monoclonal al esquema al esquema VTD, al triplete. En esta diapositiva vemos que el anticuerpo monoclonal también queda patente en los pacientes con peor pronóstico. En cuanto al perfil de tolerabilidad, pues vemos que se tolera bastante bien, no hay problemas. Y ya por último, el estudio Griffin, que se hizo en Estados Unidos, también tiene una inducción y una consolidación, 4 ciclos de inducción de 21 días. El esquema es DARA-VRD, donde el daratumumab se pone en los días 1, 8, 15 frente a VRD, luego un trasplante y luego 2 ciclos donde el daratumumab lo ponemos el día 1. Y luego un mantenimiento con DARA-LENA o LENA-SULA. Aquí solo tenemos datos de respuestas y podemos ver que conforme a medida que vamos avanzando los ciclos, pues la respuesta se va profundizando más. Entonces, a partir de 2 años de mantenimiento, obtenemos en el grupo del daratumumab unas respuestas completas de un 82%, frente a la respuesta que obtenemos con el grupo de VRD de un 61%. Y en cuanto a la enfermedad residual negativa, pues vemos también lo parecido, que conforme vamos aumentando ciclos, pues en el grupo de daratumumab la enfermedad mínima residual negativa llega hasta el 64%, frente al 30% que llega en el grupo del VRD. Y con los resultados presentados, pues las guías europeas de ESMO nos dicen que DARA-VTD es más eficaz que VTD, aunque no hay comparaciones frente a VRD o DARA-VRD, regímenes no aprobados por la EMA. La aprobación de DARA-VTD por parte de la EMA le convierte en el nuevo estándar de tratamiento para la inducción antes del trasplante. Pues con eso también vemos que las guías europeas posicionan la utilización de daratumumab en primera línea para pacientes candidatos a trasplante. Gracias por su atención.
Bueno, primero de todo me sumo a los agradecimientos de Mónica Jansen por invitarme a compartir el conocimiento con vosotros sobre el paciente en recaída y qué opciones tenemos. Estos son mis conflictos de intereses. Primero de todo, tenemos que saber qué es un paciente con mieloma múltiple en recaída refractario. El mieloma refractario primario es el paciente que desde primeras no responde, ¿no? Entonces nunca ha llegado a alcanzar una mínima respuesta o con cualquier tipo de medicación. Y aquel paciente que tiene mieloma múltiple en recaída refractario es aquel que, habiendo tenido una mínima respuesta, recae o durante el tratamiento o cuando se finaliza o cuando se interrumpe a los 60 días posteriores. Esta es la evolución del mieloma múltiple, no voy a entrar con detalles, simplemente hay 3.000 casos nuevos todos los años, a los 5 años fallecen aproximadamente la mitad de los pacientes y en el primer año fallecían, con datos del 2020, alrededor del 30%, pero con las nuevas moléculas y los nuevos regímenes de tratamientos se ha reducido a un 15%. La evolución del mieloma múltiple se caracteriza porque a medida de la supervivencia global, que alrededor es el primer año, 5 o 9 meses, se va reduciendo en función de a medida que vamos avanzando en las líneas terapéuticas. Y esa reducción de la supervivencia global, que inicialmente tenemos 7, 9 meses y pasamos a finales con unas 4 líneas de tratamientos a 4 o 5 meses, se traduce en que la duración de la respuesta de remisión cada vez también se acorta. Esto se debe a que el mieloma múltiple tiene un patrón de remisión y recaída. Eso, como bien ha explicado Mónica, a medida que vamos introduciendo nuevas líneas de tratamiento, los clones van adquiriendo resistencias, van modificándose y, por lo tanto, tenemos que cambiar mecanismos de acción porque cuando conseguimos una remisión y volvemos a tratar el mieloma, cuando hay una remisión no partimos desde la misma situación que la remisión anterior. Esta característica es que aquellos mielomas, que por desgracia la mayoría de ellos van a recaer todos y van a remitir todos, van a recaer, estos mielomas son de mal pronóstico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que retrasar, nuestro objetivo es retrasar la recaída lo máximo posible. Y por ello tenemos que poner especial atención en elegir aquel esquema farmacoterapéutico o régimen terapéutico que sea el mejor y lo antes posible, pero teniendo 3 premisas. La primera es el paciente, la fragilidad, teniendo en cuenta que los pacientes se diagnostican con una media de edad de 69 años. ¿Qué comorbilidades tienen? ¿Qué preferencias tiene el paciente? Porque hay pacientes que son muy mayores, pero aún así quieren tratarse porque tienen unas buenas condiciones y buen estado de salud en general. Situación social, toxicidades remanentes y si pueden adherirse o no al tratamiento. También tenemos que fijarnos en qué momento estamos en la patología, qué características tiene, qué agresividad, si es un inicio o una recaída. La enfermedad mínima residual, que como bien ha dicho Mónica, es un pronóstico de respuesta y por tanto de supervivencia, o refractariedad de la lenalidomida, que es un factor de mal pronóstico. Y finalmente en los tratamientos hay que seleccionar aquellos regímenes que, teniendo en cuenta los regímenes previos que ha tenido, la duración de respuesta, la profundidad de la respuesta, que va a ser también un predictor de respuesta y por lo tanto de supervivencia, si están aprobados por la FDA, por la EMA, si están financiados y todo ello nos va a condicionar pues, la eficiencia del tratamiento y su sostenibilidad. Las guías, este es un esquema, un algoritmo de tratamiento que me ha parecido muy interesante de la guía de Castilla y León, en la que nos indica que en primera recaída, teniendo en cuenta si ha recibido IMID o inhibidores de proteosomas, tendríamos opciones de triple terapia con DVD o PVD, si ha llevado lenalidomida, o inhibición o triple terapia con DRD, DVD o KRD si ha llevado inhibidores de proteosoma. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Triplete o doblete? Pues para fianzarnos en lo que nos conviene, tenemos diferentes ensayos. Tenemos el CASTOR, que evalúa el BD, bortezomib de tasona y su adición con daratumumab, es un ensayo clínico 3, aleatorizado, abierto, randomizado 1:1, que estudia los pacientes con mieloma múltiple en recaída refractario que han recibido al menos un tratamiento y que ha tenido una respuesta parcial. Su objetivo primario es la supervivencia libre de progresión.
En el primer corte de evaluación, con una seguimiento de 7,4 meses, no hubieron resultados de supervivencia, no se alcanzó la supervivencia libre de progresión. Sí que destacar que el 83% de los pacientes tuvieron algún tipo de respuesta. Ya en un seguimiento de 40 meses se obtuvo una supervivencia libre de progresión de alrededor de 17 meses con una disminución del riesgo del 69%. Y sobre todo en aquellos pacientes que eran rescatados como primera línea tras la recaída del mieloma. Aquí tenéis mejor las gráficas donde vemos que los pacientes que utilizando DVD en primera recaída no se alcanzaban los resultados, y esto es a corte de seguimiento de 72 meses. En cuanto a seguridad, pues hubieron poco porcentaje de discontinuaciones, 10% frente al 9%, por lo tanto la tolerabilidad de los esquemas de ambos regímenes fueron muy similares. Destacar sobre todo en el caso del DVD la trombopenia, neutropenia y linfopenia, y también pues hubieron algún tipo de neuropatías, diarrea o infecciones respiratorias. En el caso del DRD, también un ensayo 3, abierto, aleatorizado, randomizado 1:1, cuyos pacientes incluyeron con mieloma múltiple en recaída refractario que habían recibido al menos tratamiento previo y que habían tenido exposición previa a lenalidomida, pero que no eran refractarios. Se estudió el régimen de RD, lenalidomida dexa, junto con la adición de daratumumab, y el objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión. Se obtuvieron resultados muy favorecedores en toda la población, con una mediana de supervivencia libre de progresión de 45 meses, pero sobre todo era importante destacar que en aquellos pacientes que estaban utilizándose en primera recaída se llegó a alcanzar una supervivencia libre de progresión con una mediana de 53 meses, con una reducción del riesgo aproximadamente del 58%. En cuanto al otro objetivo secundario, que era la enfermedad mínima residual, sí que se obtuvo que teníamos una respuesta parcial en casi el 60% de los pacientes, y que la duración de esta respuesta era de casi un 36% a 6 meses y un 30% a los 12 meses. En cuanto a la seguridad del DRD, se destacar que los efectos adversos más comunes fueron neutropenia, diarrea, infección respiratoria y fatiga, y que las discontinuaciones fueron por pulmonía, un TEP y shock séptico. En cuanto al régimen KRD, también un ensayo clínico 3, aleatorizado y randomizado 1:1, donde se incluyeron los pacientes con mieloma múltiple activo en recaída que habían recibido al menos una línea de tratamiento, pero que oscilaron entre 1 a 3 líneas de tratamiento y que habían alcanzado como mínimo una respuesta parcial. Se comparó lenalidomida y dexametasona con calcifomib, y el objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión. En este caso, las curvas, como veis, eran muy paralelas y teníamos un régimen, pues una supervivencia libre de progresión de 26 a 16 meses, pero sobre todo teníamos que tener en cuenta que teníamos mejores resultados cuando eran pacientes de alto riesgo, pacientes que se administraban en primera línea y pacientes que habían llevado previamente un inhibidor de proteasoma como es el bortezomib. La seguridad de este esquema se relacionó con trombocitopenia, hipertensión y fallo cardíaco, como bien todos sabéis, la toxicidad cardíaca del carfizomib. En cuanto entonces, en primera recaída para estos pacientes, pues las gráficas hablan por sí solas, pero tengo que decir que actualmente el ASPAI, el KRD, está financiado como segunda línea, mientras que el DRD está financiado como tercera línea. Así que nos quedamos con los tripletes. Pero ¿qué pasa con los pacientes que son refractarios a lenalidomida? ¿Qué es un paciente refractario a lenalidomida? Es aquel que progresa durante el tratamiento a lenalidomida o que progresa a los 60 días cuando se ha interrumpido esta y que solo alcanzan enfermedad estable. Estos pacientes son de mal pronóstico y, por lo tanto, es una laguna terapéutica. Hay un estudio del Reino Unido, de dos centros, dos hospitales, que compararon
aunque eran un estudio retrospectivo, comparaban la respuesta a la supervivencia global en aquellos pacientes que habían recibido lenalidomida. Entonces, observaron que aquellos pacientes que eran refractarios a lenalidomida, daba igual la línea de tratamiento, siempre la supervivencia global iba a ser inferior a menor de 1 año. ¿Y esto qué significa? Pues que mayoritariamente los regímenes de lenalidomida siempre están en primera línea y, por tanto, cada vez tenemos los pacientes que nos llegan cuando recaen ya han llevado lenalidomida. Primero, porque están en los regímenes para el trasplante y, segundo, porque están en los regímenes no candidatos a trasplante. De hecho, en estos dos cortes, en el 2010-2015 se utilizaba la lenalidomida en una primera línea en un 20% de los pacientes y 3-4 años después se utilizaba el doble. Así pues, ¿cuáles son los algoritmos de tratamiento en los pacientes con regímenes de refractariedad a lenalidomida? Según este algoritmo, tendríamos que los pacientes con refractarios a lenalidomida deberíamos de utilizar DVD, DPD o ISAPD. ¿Por qué? Pues bueno, ya hemos comentado el Castor, y tendríamos que aquellos pacientes refractarios a lenalidomida tendríamos una mediana de 7,8 meses, con una reducción del riesgo del 56%. Esto es importante porque en estos pacientes el 24% de los pacientes del estudio Castor eran refractarios, habían llevado previamente alrededor de una mediana de 2 líneas y bueno, eran los resultados que tenía. Luego teníamos el estudio Apolo. El Apolo, que estudia pomalidomida dexametasona en adición con daratumumab, un ensayo clínico fase 3, aleatorizado, randomizado, 1:1, donde se incluyeron los mielomas múltiples en recaída, refractarios que habían recibido al menos una línea de tratamiento y que esa línea, por lo menos, se había administrado lenamida y un inhibidor de proteasoma. Se administró y se analizaron la supervivencia libre de progresión. Los resultados de eficacia de Apolo fueron inferiores de los esperados. ¿Y eso por qué? Se obtuvo una supervivencia libre de progresión de 12 a 7 meses, pero teníamos, al analizar la población que se habían incluido de estos pacientes, eran pacientes de casi el 40% eran de muy alto riesgo, cuando el ensayo previo, que ahora explicaré, la población era mucho mejor, ¿no? El 100% de los pacientes estaban expuestos al 100% a lenalidomida, habían llevado de 2 a 5 líneas previas, pero el 89% eran más de 2 líneas. Y habían habido la tolerabilidad del esquema del régimen había sido muy bueno en ambos brazos. Esto, a pesar de ello, se obtuvo una respuesta completa en alrededor del 30% de los pacientes y una enfermedad residual de un 9%. En cuanto a la eficacia en pacientes refractarios, que era el 80%, sí que se obtuvo pues, que aquellos pacientes refractarios tenían una mejor respuesta a DPD. En cuanto a DPD, en la máxima eficacia, pues es lo que he comentado antes. Estos resultados, se esperaban mejores resultados del Apolo porque este era el ensayo fase 2, cuando la población era mucho mejor. Entonces, inicialmente se había obtenido una supervivencia libre de progresión alrededor de 30 meses. En cuanto a seguridad del Apolo, los efectos adversos de grado 3 estuvieron relacionados con el 90 y 80%, neumonía, infección respiratoria y bueno, discontinuaciones similares. En cuanto a Icaria y Satuximab con pomalidomida y dexametasona, se incluyeron aquellos pacientes que llevaban como mínimo 2 líneas de tratamiento y que habían sido refractarios a lenalidomida o inhibidores de proteasoma y que habían sido refractarios a un TCCD28. La autorización fue 1:1 y el objetivo primario seguía siendo supervivencia libre de progresión. Estos resultados de eficacia del isatuximab fue 11 meses respecto a 6 meses y aunque el hazard ratio era bueno, pero lo más característico de Icaria era en la población de los pacientes que sí eran refractarios, como podéis ver en la diapositiva. Estos pacientes respondían mucho mejor a este régimen.
La seguridad de este régimen se relacionó con una discontinuación, 8 o 9% de discontinuaciones, y se relacionaron sobre todo con infecciones, los efectos adversos con reacciones infusionales, infecciones respiratorias o diarrea. En cuanto al IQEMA, isatuximab, pero en este caso con carfizomib y dexametasona, también mieloma múltiple en recaída, más de una línea de tratamiento, sin tratamiento con carfizomib primero, donde se comparaba carfizomib, dexametasona con la adición de isatuximab y como objetivo primario tendríamos la supervivencia libre de progresión. No se obtuvo una mediana de supervivencia libre de progresión. En este caso, la población, el 40% eran expuestos y de este 40%, 32% eran refractarios. Y también teníamos que el 56% de los pacientes habían llevado 2 líneas de tratamiento o mayores. Y era un esquema, ambos esquemas fueron bien tolerados. Pero en este caso también demostró que el del grupo de pacientes, la categoría de pacientes, el análisis por subgrupos de los pacientes con refractarios a lenalidomida tenían mejores resultados. El Optimis PVD, comparación con bortezomib-desa, mieloma múltiple activo en recaída refractario que habían llevado al menos una línea de tratamiento, que 2 ciclos tenían que haber llevado por lo menos de lenalidomida y bortezomib previo estaba permitido. El análisis de supervivencia también fue 1-1, un ensayo 3, aleatorizado 1-1 randomizado. Aquí en los resultados del Optimis tenemos fundamentalmente la indicación de segunda línea. La indicación segunda línea que está financiada, en la que se obtuvo una supervivencia libre de progresión de alrededor de 20 meses con una reducción del riesgo del 46%. En cambio, este esquema lo que sí que se obtuvo fue una tolerancia menor. 24% de los pacientes interrumpieron el tratamiento. Estas descontinuaciones, algunas de ellas estuvieron relacionadas con la toxicidad hematológica, anemia, trombopenia, neutropenia, y también hubo neuropatía, edema periférico y estreñimiento. En cuanto al Candor, el análisis de daratumumab con carfizomib y dexa, un ensayo 3 abierto, aleatorizado, randomizado 2-1, donde se analizaron y se incluyeron los pacientes con mieloma múltiple en recaída refractario que habían recibido al menos una línea de tratamiento y que habían tenido como mínimo una respuesta parcial o una respuesta completa. Se comparó el régimen de carfizomib-dexa con la adición de daratumumab y el objetivo primario sigue siendo la supervivencia libre de progresión. Esta supervivencia libre de progresión, como veis, se alcanzó con 28 meses frente a 15, con una reducción del riesgo de un 40%. En esta población sí que teníamos un 15% de pacientes de alto riesgo, el 40% había sido expuestos a lenalidomida y de ese 40%, el 32% era refractario a lenalidomida. Sin embargo, solo la mitad de los pacientes había llevado 2 líneas o más líneas y sí que tenía un régimen con peor tolerancia al tratamiento y había habido una discontinuación de alrededor de un 22%. En este caso, destacar que aquellos pacientes con refractarios a lenalidomida se favorecían de este esquema tanto si eran refractarios como si no, es decir, independientemente si había refractariedad a lenalidomida. Y también era independencia esta eficacia en función de las líneas previas del tratamiento. Así pues, tenéis aquí una tabla resumen con la refractariedad a lenalidomida. Tenemos el Castor con el DVD, tenemos el Apolo con DPD, tenemos el Icaria con ISA-PD, IQEMA con ISA-KD, Optimis, PVD y Candor DKD. Aquí podemos observar, bueno, DVD y PVD están financiados en segunda línea, mientras que el DPD y el DKD no están financiados y, bueno, de todas formas, ahora lo comentaré posteriormente. No obstante, la supervivencia libre de progresión, a pesar de ser el DKD mayoritariamente, la toxicidad es mucho mayor.
Y ya para finalizar, pues he considerado que interesante nombrar este metaanálisis en red, donde estudiaban las combinaciones sin lena. Eran 7 regímenes: DVD, VD, DKD, KD, DVD, IKD y SVD, en los cuales concluían que es importante cambiar el mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque cuando la combinación de un agente anti-CD38 con un IP debería representar la primera opción de terapéutica si previamente ha llevado lenalidomida. Y estos esquemas serían DVD, DKD o IKD, y el mejor tratamiento tanto en el entorno previamente expuesto como en refractariedad. La financiación en el mieloma múltiple en recaída, daratumumab, en segunda línea tenemos DVD, en tercera línea DRD, el cafizomib, el KRD en segunda línea, lenalidomida, ya lo hemos comentado más aparte en monoterapia, en monoterapia en segunda línea. El pomalidomida lo tendríamos el PVD en segunda línea y tercera o cuarta con monoterapia. El isatuximab en tercera línea con ISAPD y podría ser segunda línea en el caso de aquellos pacientes refractarios a lenalidomida que hayan llevado previamente bortezomib, y el axozomib, el otro inhibidor de proteasoma, todavía no está financiado. Así pues, ¿qué podemos concluir? Pues que es el mismo mensaje que Mónica, debemos de seleccionar aquellos mejores tratamientos con mayor beneficio clínico lo antes posible y así tener más sostenibilidad y eficiencia en el sistema. Mejor el triplete que doblete, eso siempre, y que actualmente no tenemos opciones curativas de tratamiento, pero que están a la vuelta de la esquina y que puede ser que cambien el paradigma de estos pacientes. Gracias. Buenos días. Yo soy Javier de la Rubia, del Servicio de Hematología del Hospital La Fe de Valencia. Y mientras me apaño, ¿dónde está mi presentación? Bueno, mientras me ayudan, y agradecer a Janssen y por supuesto a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria por invitarme a esta sesión. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Esta sesión mía es un poco de rollo, entonces no la voy a hacer muy densa, porque todos los estudios que voy a presentar son fase 1 y algunos fase 2. Entonces, es bastante rollo. Yo lo voy a intentar hacer así un poco ágil para terminar pronto. Bien, bueno, se ha dicho muy bien lo que es el mieloma, no lo voy a repetir. Tampoco voy a hablar de la incidencia y de la mortalidad, pero básicamente el mensaje es que afecta a personas mayores, habitualmente de 70 años para arriba, y hoy en día es una enfermedad que no tiene un control indefinido. Es decir, los pacientes de mieloma fallecen con mieloma y suelen fallecer por mieloma, ¿vale? Entonces, estos son los objetivos del tratamiento, que básicamente es conseguir respuestas de calidad pronto, porque hay más posibilidades de conseguir estas respuestas más pronto que tarde, y porque las respuestas que se alcanzan pronto duran más que las que se alcancen tarde, ¿vale? A pesar de eso, el perfil típico de un paciente con mieloma es este, ¿de acuerdo? Es decir, un control inicial más o menos prolongado que se va reduciendo en las recaídas posteriores hasta que al final tiene una recaída resistente, la enfermedad no responde y el paciente fallece. Entonces, todo esto es esta pléyade de fármacos son las alternativas de las que disponemos con una u otra combinación. Yo me voy a centrar en esta que está en el cuadradito rojo, que son los nuevos fármacos que están por venir, ¿vale? Básicamente, se centra en lo que se llama la inmunoterapia. Perdón. La inmunoterapia tiene como objetivo romper el círculo vicioso de inmunosupresión que la célula plasmática desarrolla en torno a ella y que le permite pervivir en el tiempo, ¿de acuerdo? La inmunosupresión en el mieloma es muy compleja y esto ha hecho que hasta muy recientemente no se conociesen exactamente cuáles son todos los factores implicados. Lo que se ha descubierto es que romper esta capacidad de autodefensa de la célula plasmática es muy relevante, y esto se ha intentado hacer con 3 tipos de mecanismos de acción que van dirigidos a estimular el sistema inmune. Uno son los fármacos inmunoconjugados, otros son los biespecíficos y otros son las células CAR-T, que son los que yo voy a presentar rápidamente. Vamos a ver, de los inmunoconjugados es un tipo de fármacos de los que nosotros ya conocemos porque se han utilizado, por ejemplo, en otras enfermedades como los linfomas. En el caso del mieloma, cuando se descubrió la utilidad del antígeno BCMA como diana terapéutica, porque es un antígeno que está expresado exclusivamente en la población linfoide B y, por lo tanto, en las células plasmáticas y tiene muy poca expresión fuera de esto, se han desarrollado numerosos fármacos que van dirigidos a la célula plasmática.
y que tienen un impacto extra medular en cuanto a efectos adversos relativamente reducido. Al menos eso se pensó al principio. Luego se ha visto que no es así, pero bueno, la idea estaba bien. Entonces, de los fármacos de inmunoconjugados hay muchos, pero nosotros disponemos de uno para uso clínico, aprobado por EMA y aprobado por FDA, para pacientes con 4 o más líneas previas y que son refractarios a las 3 clases de familias que todos conocemos, inmunomoduladores, inhibidores de proteasomas y anticuerpos monoclonales. Es el belantamab mafodotina, que lo que hace es incorporar un citotóxico, que es la monometilaustatina F, que se va a unir a un anticuerpo monoclonal anti-BCMA. El anticuerpo monoclonal se pega a la célula plasmática, libera el citotóxico y destruye la célula plasmática. Además, se sabe que el fármaco este tiene un mecanismo de acción también de estimular el sistema inmune, sobre todo la citotoxicidad dependiente de anticuerpos y la citotoxicidad dependiente de macrófagos, lo que explica los buenos resultados que está dando, sobre todo en primera línea. Pero nosotros vamos a hablar de la disponibilidad que tenemos, que es uso en fases muy avanzadas. Esto se aprobó a raíz de un estudio a fase 2 en el que se comparaban 2 dosis del fármaco, 2,5 o 3,4 miligramos por kilo administrados por vía intravenosa cada 3 semanas de manera indefinida hasta la progresión. La eficacia de los dos fármacos, de las 2 dosis, fue muy similar, pero la toxicidad fue bastante superior con la dosis alta. Por eso, al final, la dosis que ha quedado recomendada es la de los 2,5 miligramos kilo. En una población de pacientes triple refractarios en todos los casos, esto es un estudio de fase 2, 190 y tantos pacientes, pero todos triple refractarios, la tasa de respuesta está en torno al 30%, la supervivencia libre de progresión está en torno a los 3 meses y la supervivencia global, la supervivencia global está en torno a los 14 meses. Particularidades del fármaco, su perfil de toxicidad. Tiene una toxicidad hematológica, trombocitopenia, que no afecta, que no preocupa excesivamente al especialista porque estamos habituados al manejo de pacientes con trombocitopenia grave. Mucho más particular es la toxicidad ocular. Se produce una queratopatía, que el porcentaje de pacientes afectados es muy alto, incluso con queratopatía grado 3, hasta un 30%, que exige la supervisión, vigilancia y seguimiento periódico de un oftalmólogo. Dicho esto, también hay que reconocer que la toxicidad esta, que afecta sobre todo a sequedad de ojos, visión borrosa, fotofobia, etcétera, es reversible y no impacta demasiado en lo que es la duración de la respuesta, porque se ha visto que incluso interrumpiendo el fármaco durante semanas, la respuesta se mantiene razonablemente bien. Bueno, en cualquier caso, insisto, es un fármaco que está disponible, en España no está financiado todavía, pero está ya disponible en las farmacias, es decir, había solo que recetarlo. ¿Vaya? Bien. El segundo gran pilar que apoya la inmunoterapia son los fármacos biespecíficos. Los biespecíficos son unos constructos que están muy bien diseñados, que tienen 2 terminaciones. Por una son inmunoglobulinas, ¿no?, al receptor de célula T, del linfocito T, y por otra se une a un antígeno específico de la célula diana. En el caso de mieloma, sobre todo BCMA, pero ya hay biespecíficos dirigidos contra otros antígenos, ¿vale? Bueno, la unión de la inmunoglobulina a las 2 células estimula el linfocito T y produce una especie de sinapsis, ¿no?, que permite la lisis de la célula plasmática. Bueno, particularidad de seguridad de estos fármacos, como los de los CAR-T, pues que producen unos efectos adversos que hasta ahora no eran conocidos, que son básicamente el síndrome de liberación de citoquinas y las toxicidades neurológicas, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle porque tampoco viene muy a cuento, pero que exige, sobre todo, con los CAR-Ts y menos medida con los biespecíficos, una cierta infraestructura hospitalaria, porque pues hace falta estar pendiente un poco de la unidad de cuidados intensivos, por si el señor se pone malito, apoyo de especialistas en neurología y a más largo plazo apoyo de especialistas de enfermedades infecciosas, porque esto produce una depleción linfoide B total mantenida en el tiempo de manera prolongada y se ha visto un incremento relevante de complicaciones infecciosas por microorganismos oportunistas, sobre todo hongos y bacterias, incluso virus, de todo, que exige una vigilancia periódica y una profilaxis antiinfecciosa muy mantenida, con inmunoglobulinas, antibióticos, antivirales, etc. ¿Vale? Bien, a partir de ahora viene aquí una sucesión de, como los Reyes Godos. No sé si saben quiénes son los Reyes Godos, pero si no lo saben, les diré que eran muchos y muy rollo. Pues esto es lo mismo, pero en fármacos. Entonces, todos tienen el mismo perfil. Población de pacientes muy tratados, naturalmente, habitualmente triple refractarios, incluso pentarefractarios, que han llevado todas las terapias disponibles, incluso trasplante halogénico, y que, por lo tanto, pues no tienen alternativas terapéuticas válidas. Perfil de toxicidad similar entre todos estos fármacos, con alguna peculiaridad.
síndrome de desviación de citoquinas y toxicidad biológica, y luego las complicaciones hematológicas de neutropenia y trombocitopenia, en las que no voy a entrar porque, insisto, pues son, yo creo que menos relevantes desde el punto de vista clínico. Y el mensaje también es el mismo. Todos los fármacos son eficaces, tienen una eficacia similar con algún matiz, y nos vamos a mover en torno a una tasa de respuestas del 60% y una tasa de respuestas completas del 30%. ¿De acuerdo? Este es el caso del Majestec. Perdón, el estudio es el Majestec, ¿vale? Que es el teclistamab. Bueno, y llamar la atención en algunas cosas. Por ejemplo, a pesar de ser una población como la que he mencionado, bueno, pues tiene una tasa de supervivencia libre de progresión a los 9 meses del 58% y del 64% a los 6 meses. Recientemente se ha publicado un estudio en leuquimia, que es el estudio Locomotion, que lo que hace es analizar el impacto en la supervivencia libre de reposición y la supervivencia global de estos mismos pacientes en vida real, es decir, fuera de la eficacia de inmunoterapia. Bueno, PFS en torno a 3 meses y supervivencia global en torno a 9 meses. Es decir, que lo que tenemos hoy en día, si no utilizamos estas cosas, son una PFS de 3 meses para un paciente que ha llevado de todo y una supervivencia global inferior al año para estos mismos pacientes. Esto es uno de ellos. Otro es el ranatamab, ¿de acuerdo? Bueno, pues que como en el caso anterior, fíjese, mediana de líneas previas 8. En algunos estudios hay 20, que yo siempre me he preguntado cómo pueden dar 20 líneas distintas porque no hay tantas cosas. Bueno, refractarios, pues el 87%. Tasas de respuesta, que son estas líneas aquí azules con la flechita negra, son pacientes que mantienen la respuesta. Bueno, pues hay bastantes pacientes y algunos datos que empezamos a tener de reducción de la respuesta, porque hasta el año pasado no había nada. Bueno, pues pueden observar que con una mediana de, con una mediana de seguimiento, pues en torno a los 10 meses, más del 80, bueno, que el 90 y tantos % de los pacientes mantienen la respuesta, lo que no deja de ser un éxito. Este es el único en el que me voy a detener un pelín más, que es el CC93269, porque es un fármaco, tiene como particularidad la capacidad de unirse a 2 puntos distintos de anclaje del mismo antígeno BCMA, ¿vale? Esta es la unión al linfocito T y esta es la unión al BCMA. Este mecanismo de anclaje lo hace particularmente potente y particularmente tóxico. De hecho, es el único biespecífico hasta la fecha en el que ha habido síndrome de desviación de citoquinas superior al grado 3, incluso alguna mortalidad. Lo que habla también, pues, que, digamos, de la complejidad a veces del manejo de estos fármacos. A cambio de esta mayor toxicidad, claro, tenemos mayor... Perdón, falta una diapositiva. Bien, ahora se lo tendrán que creer. Una tasa de respuestas del 90%, que es una tasa de respuestas que no se ha visto hasta ahora con ningún biespecífico. Este va a pasar ya, ha tenido un desarrollo un poco tortuoso, precisamente por la incidencia de complicaciones. Muchas complicaciones infecciosas, muchos signos de derivación de citoquinas, incluso, insisto, alguna mortalidad. Pero ya tenemos estudio fase 2 con este fármaco. Otras novedades, para que se hagan una idea de la rapidez con la que está evolucionando este campo, bueno, pues bioespecíficos dirigidos contra antígenos distintos al BCMA. Uno de ellos es este, que va dirigido contra el GPRC5D, que es un antígeno que está expresado en célula plasmática y en anejos cutáneos, pelo y uñas. No se sabe muy bien cuál es la función del antígeno, pero lo que sí que se sabe es que el bloqueo de este antígeno produce apoptosis en la célula plasmática. Bueno, pues como en todos los casos, 70% de respuestas de muy larga duración, insistir en la toxicidad, pues síndrome de desviación de citoquina del 77%, con un 3% aproximadamente de grado 3, de grado 3, pero sobre todo como toxicidad particular, alteración en el gusto, disgeusia y alteraciones tróficas en uñas y pelo, ¿vale? Como anécdota, bueno, como dato relevante, decir que ya hay un CAR-T diseñado también frente a GPRC5D. Y el otro antígeno distinto a BCMA es el FCRH5, perdón, el nombre del fármaco es el cebostamab, ¿vale? Bueno, este fármaco también tiene digamos, la habilidad de poder rescatar pacientes tratados previamente con terapia anti-BCMA y quizá es de los que tienen una eficacia menor porque la tasa de respuesta está en torno al 60%. Bueno, pues esto es un resumen. Lo más importante, la mayoría de los biespecíficos dirigidos contra BCMA, todos los estudios fase 1, fase 2, y los del taqueltamab y cebostamab, los que van dirigidos contra antígenos no BCMA, pues en fase de desarrollo 1. Y luego tenemos un poco la estrella de la inmunoterapia, que es la terapia CAR-T. La terapia CAR-T, al final, como saben, son linfocitos T autólogos modificados, que los hacen reactivos para la célula. Los estimulan para que recuperen actividad frente a la célula mielomatosa. El proceso de obtención del CAR-T es muy particular, es un pelín complejo,
Pero el mensaje es que son los linfocitos T del paciente que se extraen, se transfecta con un virus que incorporan un receptor que actúa por una parte estimulando el linfocito T y por otra parte un receptor que va dirigido contra un antígeno específico de la célula plasmática, sobre todo BCMA. Luego se expanden, todo esto se hace en un laboratorio y viene a durar de 4, 5, 6 semanas de tiempo, se expanden y se infunden en el mismo paciente. Entonces estas células CAR-T van dirigidas al antígeno en cuestión, en el caso de CD19 si fuese un linfoma, BCMA si un mieloma, y son, digamos, son capaces de producir la destrucción de la célula tumoral, ¿vale? Tenemos 2 CAR-Ts ya con un desarrollo más prolongado. Uno de ellos está aprobado por la FDA y por la EMA, y el otro está aprobado de momento solo por la EMA. Perdón, por la FDA. En cualquier caso, los estudios se han hecho, son estudios de fase 2, y quizá subrayar este dato. El tiempo de intervalo desde que se recogen las células hasta que se suministran al paciente, 1 mes. Claro, esto hace que si los pacientes están muy malitos, no pueden esperar 1 mes. Pero bueno, o sea, la estrategia de estos fármacos muchas veces es que al paciente se le administra un tratamiento que es un tratamiento paliativo, es decir, para controlar la enfermedad con la intención de producir una citoreducción y que no progrese rápidamente. Y luego, una vez tenemos los linfocitos T, hay que administrar otro tratamiento, que es un tratamiento linfodepletivo, con fludarabina y ciclofosfamida. Y esto puede condicionar a algunos pacientes que tengan función renal alterada, porque la fludarabina, como saben, es muy tóxica en pacientes con insuficiencia renal. Pero independientemente de estas particularidades, los ensayos que han dado pie a la aprobación de estos fármacos, pues este es uno de ellos, el KarMMa, que son pacientes con 3 o más líneas que han llevado todo lo llevable, la mediana 6, algunos ya digo hasta 16 líneas, malos casos, pues hay un 25% son betarefractarios, citogenética de alto riesgo. Bueno, esta es la tasa global de respuestas, 73%, y la tasa global de respuestas con enfermedad mínima residual negativa del 26%, y un tercio de respuestas completas, que son resultados que no se extrañan ver en pacientes con primera o segunda recaída. Estamos hablando aquí, insisto, de una mediana de 6 líneas previas. Esto creo que es lo mismo, ¿no? Ah, no, este es el otro, es que se parecen tanto. Bueno, este es el otro fármaco, el otro biespecífico. El Ciltacel tiene otra particularidad, y es que el punto de anclaje, como el byte que he mencionado antes, el 93269, el punto de anclaje de la célula plasmática es doble. Y esto probablemente explica la mucho mayor actividad que el IDCEL. Es un poco de lío con los nombres, o sea que si alguna vez me equivoco, me disculpan. Pero bueno, tiene una tasa de respuesta del 97%, 2/3 de los pacientes en respuesta completa estricta y casi un 55% de enfermedad residual mínima. A pesar de que los pacientes, hasta el 42% son pentarefractarios, también con una mediana de 6 líneas. Es decir, son datos, por simplificar y utilizando un lenguaje un poco frívolo, que nosotros no habíamos visto nunca, ni confiábamos en ver con los fármacos de los que disponemos, ¿vale? Bien. Claro, la terapia CAR-T, insisto, la que es más mediática, pegas y problemas, bueno, pues que no hay ensayos randomizados, ¿vale? Solamente hubo un randomizado hace muchos años de 10 pacientes y, bueno, aquello quedó en nada, ¿vale? Por lo tanto, no sabemos cómo sería el estándar of care. Los datos indirectos podemos inferir que es muy superior a lo que se obtendría con estándar of care, pero es verdad que no lo sabemos. Y, de hecho, hay algunos estudios que ya están comparando el CAR-T con el estándar of care. Problemas de los datos de CAR-T, de los datos de los que disponemos, pues que pueden estar un pelín sesgadillos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el estudio KarMMa, de los pacientes incluidos, 140, solo comunican datos de 128. Y en el CARTITUDE-1, que es el otro biespecífico, de los 113 pacientes, solo aportan datos del 97. Es decir, excluyen a aquellos pacientes que no reciben el CAR-T del análisis. ¿Por qué no lo reciben? Porque en cuestión del ensayo no llegan a tiempo. Claro, si tú quitas los que no llegan a tiempo pero son candidatos, los resultados se inflan un pelín. O sea, no hay datos de ITT, ¿vale? Lo que viene aquí, el proceso del CAR-T, pues en el KarMMa el 8,5% de los pacientes se cayeron del estudio pues porque no dio tiempo a ponerles el CAR-T, ¿vale? El 14,5% en los estudios de CARTITUDE, ¿vale? Y falta por ver cómo se va a aplicar esto en la población real de pacientes, cuáles se van a beneficiar realmente, ¿vale? Y luego, por supuesto, el tiempo prolongado de fabricación y el precio, ¿vale? Es verdad que se han puesto medidas para intentar solucionar los problemas. Uno de ellos es procesos de manufacturación, o sea, de fabricación más rápidos, ¿vale?
pero no deja de ser cierto que, bueno, pues esto es una pega, ¿vale? Y luego, en cuanto a las toxicidades, pues medidas profilácticas, sobre todo profilaxis antiinfecciosas, se están desarrollando alternativas de infusión ambulatoria, es decir, que el paciente solo recibe el CAR-T en el centro, pero luego se da de alta. Bueno, en definitiva, hay que ver esto, cómo se desarrolla a lo largo del tiempo. Lo que es cierto es que todas estas terapias, tanto los biespecíficos como los CAR-T, como los inmunoconjugados, llevan un proceso de desarrollo muy acelerado, porque ya hay estudios en primera línea que llevan CAR-Ts, ¿vale? Ya hay fase 3 en primera línea que llevan CAR-T y hay biespecíficos en primera línea que se van a administrar, se están testando como mantenimiento post-trasplante frente a la lenalidomida. Es decir, que se ha hecho una apuesta arriesgada porque están comparándolos con esquemas muy potentes. Hay estudios fase 3 en pacientes no candidatos a trasplante, perdón, en candidatos a trasplante, que se compara el CAR-T con previa inducción con DVRD, con el DVRD seguido de trasplante. Es decir, que digamos, la previsión de desarrollo es ambiciosa. Y con esto termino. Básicamente, aquí están las ventajas y desventajas de los fármacos. Pero yo creo que el mensaje es que los inmunoconjugados y los biespecíficos están en el hospital, que los biespecíficos tienen más toxicidad que los inmunoconjugados, sobre todo toxicidad extrematológica, mientras que el CAR-T, bueno, pues es el que tiene de momento las tasas de respuestas más altas, el mayor número de enfermos incluidos, los datos un poquitín más maduros, pero que es verdad que requieren hospitalización, hospitalización y seguimiento prolongado. Y luego una ventaja del CAR-T indudable es que es una única infusión, mientras que todos los demás fármacos son infusiones ininterrumpidas hasta la progresión o toxicidad. Y bueno, pues esto es un poco lo que yo creo que lo que está por venir, que el mieloma múltiple es una neoplasia maligna. ¿Qué cosas? Que los esquemas con más fármacos son mejor que con los que tengan menos, sobre todo fármacos buenos, claro. Y que, bueno, llegando al final, que los fármacos estos nuevos, pues yo creo que estoy convencido que ofrecen alternativas terapéuticas que hasta ahora eran impensables. Falta por ver cómo las apañamos. Gracias.